y bueno, que es el resultado de líneas de investigación y de ensayos que venimos haciendo hace un determinado tiempo. Bueno, primero presentar un poco al grupo de trabajo, ¿no? Que está, bueno, liderado por la doctora Lelia Imhoff, del IRNASU, que pertenece a la USC y al CONICET, y por el doctor Leonardo Galeto, que es investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, del INVIB. Después están los ingenieros Mario Suárez y Emanuel Gil, que pertenecen también al IRNASU, de la Universidad Católica, y también la licenciada Natalia Cáceres, y bueno, yo que pertenezco al INVIB, junto con el doctor Galeto. Y la licenciada, la ingeniera Matov, que pertenece al INTA, de una regional de Córdoba. Y en ese trabajo también, bueno, participó Silvina Soto, y desde el INTA de Castelar, y Gustavo Barea, de CONICET Mendoza. Entonces, bueno, les voy a contar un poco los principales resultados, un poco dónde se realizó este experimento. ¿Puedes pasar próxima, Nati? Sí. Hola Gladys, ¿qué tal? Bueno, nosotros trabajamos, tenemos 2 ensayos. Uno de ellos se encuentra en la isla de calor urbana, ¿sí? Córdoba es una ciudad bastante importante, que tiene casi, creo que 1,5 millones de personas, con una estructura edilicia muy importante, por lo cual se forma lo que se denomina el fenómeno de isla de calor urbana, ¿sí? Dentro del corazón de la ciudad de Córdoba, las temperaturas son varios grados superiores que lo que son las periferias urbanas, que están, ¿no? Rodeadas tanto por sierras o por campos. Entonces, en este trabajo nosotros montamos, el equipo de trabajo, mejor dicho, montó un ensayo en la isla de calor urbana, y nos planteamos como objetivo evaluar el desempeño de esa cubierta naturada o ese techo verde en esta isla de calor urbana. Y para eso tuvimos 2 ejes principales. Uno fue el desempeño térmico de esta cubierta naturada, y otro el desempeño de la vegetación. La próxima, Nati. Sí. Bueno, acá tenemos un poquito más en detalle dónde fue ubicado este ensayo. Este ensayo se ubica en el Palacio Municipal 6 de Julio, que está ubicado en el corazón de la ciudad, de la capital de la provincia de Córdoba. Como pueden observar, no hay prácticamente alrededor superficie verde, solamente hay un corredor, que es una arbolada de tipas, que va sobre los márgenes del arroyo La Cañada, y un poco más de arbolados circundantes, pero es muy escaso el arbolado, por lo cual es muy pronunciado el efecto de la isla de calor urbana en esta región de Córdoba. En la próxima, Nati. Bueno, acá ya más en detalle cómo es el ensayo, ¿sí? Después les voy a contar un poco más acerca de las especies vegetales, ¿sí? Pero básicamente este techo verde es un techo que está formado por, donde se implantó gramíneas, 2 especies de gramíneas, herbáceas, rastreras y también suculentas, que ya las voy a nombrar más en detalle. Y bueno, está bien. No, sí, está bien. Lo que es el techo verde está formado por estas bandejas que han sido patentadas por el equipo de trabajo, que mucho no voy a ahondar en el diseño de estas bandejas, pero son bandejas que han sido diseñadas específicamente para techos verdes, donde tiene una profundidad de sustrato de 11 centímetros, con canaletas de desagüe, y para contener la humedad. Esto las diseñó el equipo de trabajo de Lelia, y bueno, han sido patentadas
por lo cual utilizamos estas bateas. Estas bateas tienen 15 centímetros de profundidad y 0,50 y 1 metro de largo por 0,50 de ancho. Como puede observarse acá, es decir, con dos bateas nos formarían 1 metro cuadrado. Estas bateas se encastran precisamente para que este techo forme como un continuo. No, bueno, no pase agua a la losa. Bueno, en esta foto tenemos cuando se implantó, ¿no? Muestra un poco cómo se implantó. Yo recién, no lo comenté al principio, pero me incorporé recién en el 2019. En octubre de 2019 me incorporé y este ensayo ya estaba desde el 16 de abril. Es decir, a principios de 2019, Lelia y sus colegas habían instalado esta cubierta naturada. Bueno, en cuanto a los parámetros ambientales que se evaluaron, se evaluó a través de estos distintos sensores que muestro acá en la tabla. Se evaluaron la temperatura ambiente, la radiación solar, la velocidad y la dirección del viento, precipitaciones, la temperatura de la losa, techo testigo y bajo esta cubierta naturada, temperatura del sustrato, humedad del sustrato y columna de agua. ¿Sí? Todas estas variables, bueno, han sido monitoreadas y gran parte de ellas las utilizamos para analizar en el trabajo que les voy a comentar a continuación. Bueno, ahora llegamos a la parte de las plantas. Las especies que utilizamos son 2 verbenáceas, que es la fila nudiflora, y unos híbridos de glandularia, la Grindella cabrera, que es una asterácea, 2 poáceas, que son Eustachys cisticófila, y la Nacella tenuísima, todas ellas nativas, y especies exóticas de cedro. Ahora les voy a contar un porqué de estas especies. Como muchos ya saben, o los que trabajan en el tema, los techos verdes a nivel mundial, hace muchos años que se viene investigando en techos verdes, y las plantas que se vienen utilizando por excelencia en los techos verdes, por su metabolismo y por su adaptación a los climas secos, son las especies de sedum. ¿Sí? Pensemos que una cubierta naturada representa un ambiente adverso para la vegetación, por la exposición a la radiación, al viento, la baja humedad que puede tener el sustrato. Entonces hay que utilizar una combinación de plantas que sea capaz de resistir estas condiciones adversas. Los sedum son uno de ellos, ¿no? Por eso se utilizan ampliamente a nivel mundial. Pero las nativas representan una ventaja ante estas plantas exóticas suculentas, primero por el hecho de ser nativas, que son recursos genéticos propios, se encuentran ya adaptadas a estos ambientes secos, no tienen capacidad de invasión, y al estar adaptadas a las sequías, uno espera que estas plantas tengan menor consumo de agua, ¿sí? Lo cual pueden resistir más tiempo sin ser regadas. Además, atraen un montón de insectos y artrópodos, por lo cual cumplen distintos servicios ecosistémicos y contribuirían también a formar corredores biológicos, además de su valor estético y ornamental que tienen estas plantas. ¿Por qué seleccionamos estas plantas para probarlas? Esto fue en base a estudios previos. Lelia ya venía estudiando, junto con Mario, las glandularias, estos híbridos de glandularias, y obtuvieron resultados satisfactorios, por eso incorporamos las glandularias. Y la licenciada Natalia Cáceres viene estudiando las otras especies en monocultivo, como la fila, la Grindella y estas especies de gramíneas que nombré, y han sido una de las que mejor desempeño tuvieron en monocultivo, de todo un elenco de especies que se viene probando. Entonces,
la parte del objetivo era ver qué combinaciones de estas plantas nativas tenía mejor desempeño. Entonces planteamos las siguientes combinaciones. Combinamos las gramíneas con las suculentas, es decir, Eustaquis y Nacella más los sedum juntos, la Eustaquis más el sedum, por otro lado, Nacella más los sedum por otro lado, y después las rastreras y la Asteraceae con los sedum, y después todas las especies juntas con los sedum. ¿Sí? Si bien uno tiene lo nativo, hay muchas investigaciones que dicen que a veces los sedum son facilitadores dentro de estos ensambles de plantas nativas, por eso no los excluimos a priori, y siempre están combinados con sedum. Y como testigo, utilizamos por supuesto los sedum solos. Este es el reflexum, el acre y el lineare. Dentro del techo, que les mostraba al principio, que tiene 68 metros cuadrados, tomamos 18 metros cuadrados para hacer estos ensayos, por lo cual, por cada una de estas combinaciones, tenemos 3 repeticiones. Bueno, en cuanto al desempeño térmico, les voy a nombrar como los resultados más relevantes que obtuvimos. Es que lo que observamos es que este aislamiento térmico que es proporcionado por el suelo y las capas de vegetación funcionan como un amortiguador del flujo de calor, principalmente durante el día en las horas de verano. Encontramos que la losa bajo el techo verde tiene menor temperatura con respecto a la losa testigo, que no está expuesta al techo, y que esta losa, además de tener mayor temperatura, presenta picos más altos, ¿sí? Y también tiene una mayor oscilación. Es decir, que el techo verde, además de disminuir la temperatura, está produciendo una amortiguación en estos cambios de temperatura. No sé si logran observar acá en los gráficos. Tenemos, algo que no dije, que estos valores de los sensores se toman cada 15 minutos. ¿Sí? Por eso podemos tener podemos evaluar este progreso. Los valores de humedad, como hacia acá pueden observar en el gráfico, tomamos la temperatura exterior, la temperatura bajo la losa control, la temperatura del sustrato, ¿sí? Del techo, y la temperatura de la losa bajo el techo verde, y la humedad del sustrato. Y los valores de humedad, como observan, son prácticamente cero. Solamente el gráfico A corresponde al verano, ¿sí? Observemos los picos de temperatura son mucho más altos, y que la temperatura bajo la losa llega casi a veces hasta los 60 grados, y la temperatura del techo bajo el techo verde, estamos hablando entre los 30 y los 40 grados, y tenemos una disminución bastante importante con respecto a la losa que no está expuesta, que no está protegida por el techo verde. Y la humedad aumenta, si bien se mantiene cercana a cero, tanto en invierno como en verano, aumenta producto, de las lluvias estivales. Córdoba es un clima árido, estacional, donde las lluvias principalmente son primavera tardía y verano. La próxima, Nati. Acá vimos, calculamos un delta, ¿sí? Que es un índice de flujo de calor, y delta mostró una amortiguación de este flujo entre el techo verde y con respecto al techo verde y el techo control. Estos flujos de calor fueron siempre negativos, lo que indica que en el espacio interior es enfriado por el techo verde, y que dispersa el calor en las capas más superiores.
y que esta ganancia neta del calor en el espacio interior durante la noche, hay una ganancia neta y una pérdida de este calor durante el día. Es decir, que está amortiguando, ¿sí? Mantiene el calor durante la noche y enfría durante el día. ¿Sí? Algo que es deseable, sobre todo para los meses bueno, de verano. Y bueno, retener el calor para los meses de invierno también es importante. ¿Paso? Sí. En cuanto al desempeño de la vegetación, bueno, no dije al principio, pero medimos 3 variables. Una fue la supervivencia, es decir, cuántos individuos fueron sobreviviendo mes a mes. Las medidas las tomamos mensuales, una vez por mes sacamos fotos de cada tratamiento y con eso analizábamos qué individuos murieron y cuáles van pasando al siguiente mes, es decir, sobrevivieron, cómo fue evaluando la cobertura, es decir, cómo fue creciendo esas plantas en relación al tiempo. Ahora les voy a mostrar un gráfico de cobertura, y también medimos el estado sanitario, es decir, cómo estas plantas llegan, si se van muriendo, o se estresan, o se desarrollan plenamente. En cuanto a la supervivencia, observamos una muy buena supervivencia en prácticamente todos los ensayos. Como se observa en este gráfico, estos porcentajes de individuos que sobrevivieron por cada uno de los tratamientos. Solamente en el tratamiento que tenían las especies de Phylla, Glandularia y Grindelia macedum, se observó la muerte de algunos ejemplares de Glandularia. Una de las explicaciones que proponemos es que haya un tipo de competencia con la Phylla, siendo ambas rastreras teniendo el mismo comportamiento, que pueda haber una competencia interespecífica, y lo que sí observamos es que la Phylla crece mucho más rápido y es como más invasiva, por decir una forma, en su crecimiento, y puede estar afectando en este caso a la glandularia. No observamos lo mismo cuando estaban las gramíneas también. Ahí aparentemente la Phylla no desplazó a la glandularia. Bueno, estas son un gráfico de cobertura, es decir, la cobertura la calculamos como un porcentaje, a qué porcentaje, tomando ese metro cuadrado como un 100%, y se midió desde octubre del 2019 hasta diciembre del 2020. Empezamos. Sí, no, sí, está bien, Nati, sí. De octubre de 2019 hasta diciembre del 2020. Entonces, acá lo que observamos es que en general los tratamientos que mayor desempeño tuvieron en cuanto a la cobertura fue el que tenía Eustaquis y Sedum. ¿Sí? Eustaquis y Sedum, esta gramínea Eustaquis tiene un crecimiento bastante importante, lo que hizo que este tratamiento llegara al 100%. Los tratamientos más diversos, que son el D, que es el D, ese también tuvo el F, ¿sí? Gracias, Nati, yo lo estaba marcando acá con mi curso. Si me querés marcar el F, sí. El F, que estaban todas las especies, más el Sedum, ese también tuvo una cobertura final cerca del 100%. Y el D también llegó a una cobertura superior a 90%. Los que peor desempeño tuvieron fueron Nacella con Sedum, los Sedum solos, que no alcanzaron, creo que a cerca del 75%, no alcanzaron una muy buena cobertura, y el de las dos gramíneas estuvo a intermedio. La presencia de Eustaquis levantó un poco la cobertura. Bueno,
Como resultados generales, ¿no? de este trabajo, vimos que hubo una notable disminución de la temperatura al nivel de la losa exterior bajo el techo verde, así como una marcada disminución de la fluctuación térmica con respecto al control techo, que es uno de los resultados que uno espera al poner un techo verde. Y en cuanto al desempeño de estos diferentes ensamblajes de plantas, uno puede decir que las especies nativas combinadas con los sedum en general mostraron resultados de de una cobertura final de más de 90%, y también una supervivencia de más del 90%, excepto estos ejemplares de Grindelia, de Glandularia, que se murieron. Y bueno, y la cobertura siempre mayor del 60%, siendo Eustaquis y los dos tratamientos más diversos los que tuvieron una mayor cobertura final. Estos resultados, sobre todo los térmicos, son congruentes con otros resultados en otras ciudades, como ciudades de China y ciudades de Italia. Bueno, como conclusiones generales, nosotros podemos decir que estas cubiertas naturadas con ensamblajes de plantas nativas en una isla de calor urbana pueden brindar múltiples beneficios, como son la reducción del consumo de energía, ¿sí?, en los edificios urbanos. Esto es muy importante porque una de las grandes problemáticas que tienen las ciudades con pocos espacios verdes es precisamente el consumo de energía, ya sea principalmente, bueno, energía eléctrica o energía a base de combustibles de carbono, para enfriar estas estructuras, estos edificios. Y es importante, bueno, utilizar múltiples especies y distintas formas de crecimiento para que estos diseños de techos verdes sean efectivos en las islas de calor urbanas y puedan cumplir además con distintos servicios ecosistémicos que brevemente voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Y contundentemente podemos decir que realmente un techo verde es eficiente para el ahorro energético, porque también existen otras soluciones que no son techos verdes para la disminución del consumo energético por parte de los edificios. Entonces, además de esta parte tan importante como es la disminución del consumo energético mediante el enfriamiento de los edificios, además prestan servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque atraen distintos polinizadores, pueden contribuir a la formación de corredores biológicos, sobre todo, bueno, en la ciudad de Córdoba, que tenemos las sierras chicas con el bosque serrano tan cerca de la ciudad. La falta de espacios verdes, bueno, no estaría contribuyendo a los corredores biológicos y al desplazamiento de la fauna. También es muy importante en el secuestro del carbono atmosférico. En este momento estamos, comento, trabajando sobre precisamente el secuestro de carbono y haciendo cálculos de qué porcentaje y qué efectividad tienen estas cubiertas en el secuestro de carbono. Además, retienen el agua, es absorbida por el sustrato, y también disminuyen la escorrentía, algo que es muy importante en este tipo de ciudades donde muchas veces se colapsan los desagotes y producen inundaciones. Y también agregan valores estéticos a un edificio en zonas urbanas donde pudieran observar en la primera diapositiva que prácticamente no tenemos verde. Este valor estético, esta incorporación de material vegetal, mejora la calidad de vida bueno, de sus moradores, de quienes lo habitan. La última. Bueno.
Espero no haber ido muy rápido, pero bueno, ahora escucho todas las preguntas que nos quieren hacer. Julián me dice, muy lindo trabajo. Para que leo la pregunta de Julián.